Estabas contándome acerca de esta difícil decisión que tomaron tu esposo y tú en ese tiempo de separarse. Así es. Fue un proceso muy difícil. Demasiado fuerte y pasaron muchas cosas. Tenía una niña de 1 año en esa época y ser una madre soltera, especialmente en la iglesia, con el compromiso que tenía en la iglesia, fue muy fuerte. Ella iba a todos los ensayos conmigo, a todos los grupos de oración, porque como estuvimos practicando, ¿qué no hice? Si me hubiese dado en ese tiempo una lista de cosas que hacer para que Dios haga un milagro en tu vida, ¿verdad? ¿Qué no hice? Oré, vigilia, oración, la iglesia, grupos de apoyo, grupos de soporte con mujeres. Hice de todo, ¿verdad? Pero no se dio. Y duré 7 años en ese ciclo, ¿verdad? Orando para que Dios restaurara mi matrimonio. Y se dio el divorcio y fue muy fuerte para mí. Tenía 27 años en ese tiempo. En ese momento para mí fue difícil. Ya había grabado mi disco como solista. Por cierto, una de las canciones, las letras dice que por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Ya llegué como a disgustarme de esa canción porque no creía en lo que decía. ¿Qué es lo que decía la canción que tú sentías en ese momento, que no te sentías sincera al cantarla? Que quién es como él, que por su palabra todo acaba, pero todo vuelve a empezar. Fue algo muy difícil porque no me identificaba ya con esas letras. Porque yo decía, todo acabó, pero no ha pasado nada. No he visto crecimiento, no he visto restauración, no he visto reconciliación. He visto todo lo opuesto. ¿Qué le decías a Dios en ese momento? ¿Dónde estás? ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde estás y qué voy a hacer? Fueron como que las preguntas más fuertes que tenía en mi vida en ese tiempo y me encontraba sola más bien porque tenía una niña de 1 año, ya con una pareja muy difícil, es muy diferente, lo que es la dinámica con una bebé. Y ya me encontraba bien sola. Y entonces tenía miedo de mostrar mis heridas, de mostrar la imperfección, de mostrar que estaba pasando por una crisis, ¿no? Pero creo que en esa época aprendí que lo que más puede predicar en una vida de un ser humano son las heridas, son las marcas, las cicatrices, ¿verdad? Es lo que más puede proclamar lo que puede hacer Dios en la vida de uno, de que sí pasé por esto, pero salgo ganando porque Dios está conmigo. Fue una batalla sin duda muy fuerte también en tu corazón y en tu mente, porque el enemigo trata de sembrar ideas que no son de parte de Dios, trata de sembrar ideas erróneas y tu batalla, como dices, duró muchos años. Tú dilataste 7 años orando por la restauración de ese matrimonio. ¿Qué ideas intentaba meterte el enemigo y cuáles eran las verdades de Dios que contrarrestaban? Que era un fracaso, de que no me merecía un milagro porque Dios no estaba moviéndose en mi vida, de que quizás ya la época de yo adorar al Señor de una forma pública y en una congregación se había acabado. Natalie, ¿cómo te aferras a Dios cuando vas caminando sobre el agua pero te empiezas a hundir? ¿Cómo se aferra una persona a Dios? ¿Cuál es la manera práctica de hacerlo? Reconociendo que Dios, para mí, y esto fue mi lema, que antes de yo nacer, Dios ya sabía que yo iba a pasar por ese proceso. O sea, para mí fue una sorpresa, pero para Dios nada es sorpresa. Y Él lo escribió como parte de mi historia y Él sabía que iba a suceder. Entonces, lo importante para mí era como que reconocer eso y aceptar a Jesús como mi amigo, como mi compañero de ese viaje, de que Él estaba conmigo caminando sobre las aguas y que Él estaba ahí para recogerme cuando me hundía. Y fue algo muy lindo porque ahí fue que llegué a Jesus Worship Center y fui a la iglesia. Me acuerdo que me encuentro con el pastor Frank y él se sienta conmigo y me pregunta que cómo estaba mi corazón. Y ahí fue que
me derrumbé ahí, ¿verdad? Sentía como que toda esa quizás por lo que tenía por fuera se quebrantó. Esa máscara se quebrantó. Ese velo se quitó y pude ser yo. Y recibí mucha sanidad. Y entonces en esa época también Dios restauró mi vida. Me volví a casar. Y tengo otra bebé. ¡Ay, entonces, qué hermoso! Me incorporé al grupo, al ministerio, y Dios en ese momento usa lo que fue quizás para mí en ese momento el final, lo usa como el comienzo de algo nuevo. Dios restauró mi corazón aceptándome tal cual, aceptándome como yo era en ese momento, con mis cicatrices, con mis fracasos, con mis faltas, la inhabilidad que tenía en ese momento de como que aceptar de que Dios iba a hacer algo a través de eso, ¿verdad? Como que cierto tipo de rebeldía. Entonces Dios me vio. Me siento muy identificada con lo que dice el Salmos 40, que yo pacientemente esperé y Dios escuchó mi clamor, me sacó de ese lodo cenagoso, me puso en lugar firme y me dio un cántico nuevo. Y así fue literalmente lo que surgió en mi vida. Dios me levantó, me sacó de ese lodo cenagoso, pasé por la prueba, pero el Señor me dio un nuevo comienzo. Y me lo dio porque pude decirle a Dios que sí lo necesitaba, que sí lo anhelaba, y pude también reconocer a Dios de otra forma que no lo había conocido. Yo conocí a Dios toda mi vida. Conocí a Jesús toda mi vida, me crié en la iglesia, pero pasando por este proceso llegué a identificarme con Jesús de verdad. Jesús mi amigo, Jesús mi sanador, Jesús mi esposo, como dice Isaías 54, Jesús el que ahora es mi esposo, el que toma ese lugar, el que llena mis vacíos, el que llena esos huecos que fueron abandonados en mi corazón. Con ese Jesús. Y Dios se aprovecha también de ese dolor, quizás de esa desilusión, para encontrarse contigo. Quizás tomó ese momento de dolor para que tú abres tus ojos, para que ese velo caiga y para que tú veas a Jesús realmente como es Él, que es el Dios de amor, el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que da otra oportunidad. Eso es Dios. No te aferres a la persona, no te aferres a lo que pasó, a la situación, aférrate de Jesús. Exactamente. Y en tu corazón, ¿has podido también dar un paso adelante con esta persona que fue tu esposo? ¿Pudiste tener un perdón? Claro que sí. Y es una cruz diaria que uno toma, ¿verdad? Porque siempre van a haber situaciones cuando hay una ruptura, algo que queda como que inusual, la dinámica, pero con Dios adelante, con Dios contigo, siempre se puede. Y es vivir una vida de perdón diaria, de también reconocer que nadie es perfecto. Yo no soy perfecta, Él no es perfecto, pero Dios permitió que la situación sucediera y entonces tenemos que ir hacia adelante, no podemos retroceder, hay que seguir adelante. Con Dios siempre hay nuevos comienzos. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!